partner en este tipo de avances en políticas públicas. Siempre esperamos siempre esperamos ayudar a dar lo mejor posible a estos debates informados y con las lecciones, las buenas y malas, ¿no? Bueno, regresamos bueno, vamos a un break, vamos a un receso. Ok, y chao, gracias. Seguimos de nuevo a 12:30 con este panel de provincias. Muchísimas gracias y tomamos un cafecito y regresamos. Gracias, saludos. Saludos, chao. Bien, gracias. Bueno, de nuevo, saludos. Jeremy Martin del Instituto de las Américas. Ya pasamos a la próxima sesión que acabamos de hablar en el panel anterior en cuanto al papel de las provincias en la política energética y el desarrollo en materias energéticas y sostenibles en Argentina. Y como hablemos mucho en la sesión con la senadora Kraxel, pero también ayer y pasado, además en el taller del miércoles. En Argentina el modelo entre las provincias y el gobierno federal es muy distinto. A través de la Constitución hay distintas facultades para las provincias y con desde el punto de vista del Instituto de las Américas nos parece muy importante en este encuentro, nuestro evento virtual de mesa redonda virtual de petróleo y gas, que contamos y añadimos al encuentro estas perspectivas y donde figuran en el debate, perdón, en el debate energético en Argentina. Y por supuesto hay varias provincias productoras y hoy contamos con tres importantes provincias productoras de petróleo y gas en Argentina. Tenemos con nosotros a Alejandro Montero, quien es el ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén. Martín Cerdá, quien es el ministro de Hidrocarburos y Minas de la provincia de Chubut. Y Matías Calmus, presidente del Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz. Y seguramente ellos tres tienen sus propias respuestas a esta pregunta, donde figura las provincias y qué papel tienen. Por supuesto, ya hablamos mucho de Vaca Muerta, pues es básicamente una cuenca que se encuentra en la provincia de Neuquén. Pero si hablamos de la historia y hablamos de la historia de producción de petróleo y gas en Argentina, es donde figura otras provincias tales como Chubut, Santa Cruz, Río Negro, varios otros, y creo que hay como 10 o 11 provincias productoras a lo largo del país. No tenemos suficiente espacio en este panel para todos, pues ustedes tres van a tener la responsabilidad de representar sus homólogos de los otros demás provincias. Con esto seguimos el modelo. Voy a pasar la palabra a Alejandro Montero para seguir con sus palabras, su introducción, sus ideas principales. Luego pasamos a Martín Cerdá y Matías Calmus y regresamos a intercambio y a la conversación que voy a liderar yo. Alejandro, gusto verlo. Espero que todo marche bien. Cuéntanos, ¿cómo estamos en Neuquén? Bueno, Jeremy, primero agradecer en tu nombre a todo el equipo del Instituto de las Américas por la invitación. Es un placer poder estar conversando en este espacio y acompañado por Martín y Matías, que son dos colegas en los cuales trabajamos mucho en conjunto, así como con el resto de las 10 provincias productoras de hidrocarburos que hay en nuestro país. Bueno, el momento nos atraviesa por una situación totalmente única en la historia, que nos genera muchos desafíos de cómo hacer generar para la actividad condiciones que, más allá de lo que nos sucede en este momento, de caída de la demanda, de los precios, de aumento de la incertidumbre, de la volatilidad, poder generar herramientas de mediano y largo plazo para poder desarrollar los recursos hidrocarburíferos que tenemos en las distintas cuencas del país. El trabajo de las provincias resulta en ese sentido fundamental a partir de, como mencionabas,
la propiedad de los recursos que tenemos por la Constitución Nacional. Es un modelo en el cual el Estado provincial o nacional, según sea el lugar donde están situados los hidrocarburos, tiene la propiedad y que otorga concesiones para la explotación o exploración de dichos recursos. En ese sentido, en el caso de Neuquén, bueno, nosotros hemos sido bendecidos en la provincia por, además de los recursos convencionales, los cuales ya hace 102 años que en Neuquén se produce hidrocarburos, se ha venido explorando y comenzado el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales con una potencialidad enorme. Todos conocen la potencialidad en materia de recursos tanto de gas como de petróleo no convencional. Y en ese sentido hemos transitado un camino en los últimos 10 años en los cuales se comenzó a explorar y aplicar la tecnología para desarrollar estos recursos. La provincia fue trabajando mucho en generar las condiciones, tanto desde el punto de vista de la normativa, como desde el punto de vista de la licencia social, para que se pueda desarrollar la actividad. Al comienzo era algo que generaba mucha incertidumbre en relación a la técnica que se utilizaba para explotar estos recursos, y en el rol de la provincia de Neuquén en los últimos 10 años en ese sentido ha sido fundamental para, de alguna manera, educar junto con la industria al resto de la sociedad de la forma en que se pueden explotar los recursos, la forma en que se trabaja, la seguridad con la que se trabaja, la sustentabilidad de las actividades en el resguardo del medio ambiente, y con todos los beneficios que también genera para el resto de los sectores económicos de la provincia. Con lo cual, bueno, hemos avanzado bastante. La provincia en el 2013 otorgó la primera concesión no convencional por una ley provincial, porque no estaba la normativa nacional adecuada para el desarrollo de no convencional, con licencias de a 35 años de duración, otorgándole a YPF junto a Chevron para el desarrollo de Loma Campana esa primera concesión. Al día de hoy tenemos 39 concesiones no convencionales por alrededor de 9.000 kilómetros cuadrados concesionados, pero con un escaso nivel de desarrollo. Solamente el 6% de la superficie de Vaca Muerta se encuentra en desarrollo o explotación continua, ¿sí? Entonces, con lo cual tenemos cerca de esos 9.000 kilómetros que te mencionaba, gran parte en etapa piloto o con un nivel de actividad muy inferior a lo que podría ser en un desarrollo adecuado. Por supuesto, las condiciones de Argentina muchas veces demoran que se lleven adelante las inversiones para explotar los recursos en la potencialidad que se tiene, pero desde la provincia seguimos trabajando también junto con el gobierno nacional en ver de qué manera, sobre la base de lo que nos permite la Ley Federal de Hidrocarburos y las herramientas que podemos tener las provincias, de generar condiciones de estabilidad, de eliminar las incertidumbres en lo que nosotros podamos para darle esas condiciones a las inversiones tanto nacionales como internacionales que se necesitan para desarrollar nuestros recursos, para que puedan tener esa certeza y poder invertir en nuestra provincia, generando todo el desarrollo y los beneficios que tiene tanto para Neuquén como para la región y como para el país en materia de abastecimiento de energía. Perfecto, gracias. Y menciona algo muy importante que vamos a tomar de nuevo en la discusión, esa licencia social para operar que siempre cuenta, bueno, es un tema importante para todos los segmentos, pero me parece en los perfiles de ustedes como la jurisdicción de provincia tiene un papel grande también. Bueno, y también las regalías, pero vamos a comenzar con las primeras intervenciones. Gracias, Alejandro. Martín, mi casi tocayo. Gracias, Jeremy.
Bueno, antes que nada, también un especial agradecimiento al Instituto de las Américas por darnos la oportunidad de expresarnos, de contar lo que sucede en nuestras provincias. Como mencionaba Alejandro, tanto con Matías y con él y con el resto de las provincias productoras, venimos haciendo ya hace más de 2 años un trabajo articulado donde hay una muy buena comunicación entre las provincias productoras, porque esto nos permite poder tener en lo que es la actividad petrolera, que aquellas inversiones que puedan venir a nuestro país se encuentren las mismas condiciones, las mismas reglas en todas las provincias, y no haya desequilibrio en cuestiones de legalidad, o que se desbalanceen las reglamentaciones que pasan en algunas provincias y en otras no, ¿no? Todas las provincias tenemos nuestras leyes de hidrocarburos, como bien mencionaba Alejandro, el recurso es de la provincia y eso permite que cada provincia obviamente pueda llevar adelante el mejor desarrollo, de la mejor manera explotar sus áreas en beneficio de la región y de la provincia, pero sin hacer un desbalance en el contexto nacional, con lo cual creo que es algo positivo que tiene el país. Las provincias estamos trabajando en el ámbito de lo que es la OFEPI, que es la Organización de las Provincias Productoras de Hidrocarburos, y bueno, y ahí intercambiamos ideas, aportamos todo el conocimiento que hay desde el sector hidrocarburífero, desde cada provincia, para que lo pueda tomar otra, compartimos experiencias, compartimos las ordenanzas, reglamentaciones que se van trabajando, las propuestas que vienen a nivel nacional, y lo enriquecemos. Es un ámbito donde hay una buena sinergia y un buen trabajo, que lo destaco porque, bueno, hace a la buena relación que tenemos entre las provincias productoras. En lo que respecta a la provincia del Chubut, bueno, un poco, nosotros somos, Alejandro decía, hace 102 años que se descubrió el petróleo, nosotros 113, tenemos algunos años más de experiencia, y la verdad que la cuenca esta se ha convertido en un motor importante en lo que es la inyección de hidrocarburo al país, y algo que está pasando estos últimos años, cómo se están incrementando el nivel de las exportaciones de nuestro crudo, ¿no? La cuenca nuestra es una cuenca muy madura. Desde que se inició la actividad petrolera hay casi unos 22.000 pozos perforados en toda la historia del petróleo. Vamos a cumplir ahora 113 años el próximo 13 de diciembre, y hoy activos hay unos 6.800 pozos productores que aportan una producción diaria de unos 23.000, 24.000 metros cúbicos día de hidrocarburos, ¿no? Una cuenca que, como les mencionaba, con reservorios convencionales, con un potencial en el no convencional que todavía está en una etapa de estudio y en un inicio de estudio para ver el potencial que puede tener nuestra cuenca en lo que es no convencional, pero con todo también un desarrollo muy importante que aún queda en lo que es convencional, ¿no? Para que ustedes tengan presente, en los años 80 y 90 en nuestra cuenca empezó la técnica de la recuperación secundaria, considerando que esa técnica iba a llevar a terminar de obtener el hidrocarburo que había quedado en nuestros yacimientos. Y con la evolución de la tecnología y con el estudio de todo lo que se está haciendo en la cuenca por parte de las operadoras, hoy nos encontramos que ya ha iniciado la recuperación terciaria, que conlleva el aporte de los polímeros para poder terminar de recuperar ese petróleo que consideraba ya nadie que se iba a poder sacar, y que está abriendo un mundo de oportunidades y pudiendo obtener muy buenos resultados en lo que es ese petróleo que aún queda en nuestros reservorios, ¿no? Algo impensado
años atrás que esto iba a poder suceder, ¿no? Y obviamente también con todo el potencial que queda por explorar. Alejandro mencionaba que tienen ellos un 6% explorado en toda su cuenca. Nosotros creo que estamos en el 8%, con un potencial inmenso de seguir explorándola. Pero bueno, estamos trabajando justamente para que podamos terminar de desarrollar aquellos campos muy marginales, muy alejados, que hoy no tienen infraestructura y puedan seguir aportando el crudo que el país necesita y que el mundo necesita. Algo interesante que por ahí adhiero a todo lo que dijo Alejandro es que la actividad petrolera hoy tiene una dinámica que tiempo atrás no se veía. Estábamos acostumbrados a tener un precio del barril sostenido por 5 años, 6 años, donde se hacía muy común este tipo de escenarios y se podían llevar adelante los mejores planes de inversión para poder planificar con mejor panorama. Y eso hoy no está sucediendo, y la verdad que algo que celebro es cómo la dinámica también de la industria empezó a cambiar, ¿no? Hoy ante respuestas del mercado internacional de petróleo y situaciones como la que estamos pasando, la industria ha reaccionado a esos cambios rápidamente, y en el caso de la cuenca nuestra de Chubut, hemos podido atravesar esta situación de pandemia y de baja de barril de la mejor manera posible. Cuando digo de la mejor manera posible es porque no se nos cayó la producción de petróleo y bueno, el contexto que no se perdieron fuentes de empleo y se pudo atravesar un camino muy difícil que se afrontaba ya por marzo, abril, cuando comenzó esta pandemia. Como decía Alejandro, se cayó la demanda de los combustibles y eso hizo que no se necesitara más petróleo por refinar, y bueno, ahí tuvo la industria una respuesta rápida como para poder afrontar esta situación, y me parece que ese ejercicio quedó, y me parece que se vienen panoramas, no efecto de pandemia, pero a nivel mundial, esto de la inestabilidad del precio del barril lo vamos a seguir teniendo, y bueno, ya tenemos la gimnasia cómo ir afrontando esos cambios, ¿no? Creo que un poco nos ha dejado esa enseñanza, el contexto ¿no? De cómo ese dinamismo que antes la actividad petrolera no lo tenía, hoy ya es parte y ya está, vino para quedarse, y lo bueno que se puede responder rápidamente a ese tipo de situaciones que a veces no manejan las operadoras, no manejamos los estados provinciales, que estamos inmersos en un contexto global y mundial que, bueno, tiene un dinamismo que hace que todo cambie muy rápido, ¿no? Sí, yo quiero hablar un poquito del barril criollo, especialmente en cuanto a algo que menciona la importancia fiscales en las provincias, ¿no? Y de términos de empleo, por supuesto, pero además en términos del presupuesto a nivel provincial en cuanto a las regalías, etcétera. Pero primero, y además durante el transcurso yo menciono algo de OFEPI, que yo creo que es importante para los de afuera que iluminamos un poquito más, pero antes quiero invitar a Matías su intervención y después pasamos a otros interrogantes. Gracias. Por favor, Matías. Gracias, Martín. Bueno, antes que nada, gracias al Instituto de las Américas por la invitación. También saludar a todos los que están conectados, y a Alejandro y a Martín, dos compañeros de trabajo que, como venían marcando la articulación que venimos llevando adelante entre las provincias, la verdad que es destacable. Por el compañerismo y por como marcaba Martín y Alejandro, esta articulación va permitiendo ir unificando ideas, y que el venir a invertir a la Argentina tenga criterios unificados, no unificado en el 100%, pero sí camino a intentar que los presupuestos mínimos por lo menos estén claros y establecidos y en conjunto entre todas las provincias, con un trabajo a través de UFEPI
importante, está bueno y muestra la importancia que las provincias le damos a esta actividad. También bueno, quiero sumarme un poco a lo que venía diciendo Martín. Bueno, pues ya más o menos han comentado Alejandro y Martín el panorama general, pero sí creo que en esto de cuál es el rol de las provincias como dueña de los recursos es clave. Las provincias somos quienes tenemos que, de alguna u otra forma, ir a garantizar la actividad en el territorio, y esta pandemia nos puso en ese desafío. Por ahí a veces uno no ve todo el trabajo que hay en el backend del día a día, con los protocolos, las habilitaciones para ir circulando, y como bien marcaba Martín, más allá de toda la pandemia, la actividad pudo seguir encaminada. La producción, si bien bajó, se logró una estabilidad bastante acorde. Hemos tenido, bueno, como ya es sabido a nivel mundial, precios negativos sobre stock, lo cual implicó una exigencia, repito, hacia las provincias, que nos puso en un desafío sumamente importante. Ir modificando el día a día para que las operadoras puedan continuar con su trabajo diario fue realmente un desafío, que por suerte no nos puso una traba, sino que todo lo contrario, con una articulación y debatiendo ideas también en el marco de la FEPI, fuimos destrabando todos los desafíos y lograr mantener la paz social, ¿no? Como bien marcaba Martín, no han habido despidos y demás, lo cual creo que esa escuela que rápidamente tuvimos que aprender, de un día al otro ha llegado y se ha quedado. Bueno, esta herramienta que hoy tenemos, la posibilidad vía Zoom, era impensable. Antes teníamos que estar viajando 2.500 kilómetros desde Río Gallegos para poder estar hoy acá. Es realmente un cambio de paradigma que creo que hay que verle el lado, por lo menos el lado positivo desde ahí. Después, bueno, claramente tenemos un montón de desafíos como provincia. Insisto con esto de la obligación nuestra de ir dándoles a las distintas operadoras que tienen ganas de invertir, darles previsibilidad, darles estabilidad, garantizarles la paz social ante cualquier tipo de conflicto. Es una tarea que desde el gobierno, por lo menos de Santa Cruz, y a través de nuestra gobernadora Alicia Kirchner, venimos articulando permanentemente con los distintos sectores para que las operadoras puedan trabajar con los parámetros que necesitan para que la producción se mantenga constante y quieran invertir más. El claro ejemplo se da en Cuenca Austral, donde a través de la operadora CGC hemos anunciado el primer pozo shale no convencional en la formación Palermo-Aique. Nosotros ya tenemos 2 concesiones no convencionales, lo cual es un paso histórico para nosotros, porque nos va a permitir conocer mucho más la formación de Palermo-Aique, que dicen que tiene muchísimo potencial, pero bueno, hasta el momento no se ha podido explorar para conocer todo su potencial gasífero y o petrolero. Creo también que en lo que es Cuenca del Golfo San Jorge, como lo marcaba muy bien Martín, que nosotros compartimos esa cuenca, ellos tienen 7.000 pozos activos con una producción de 20.000, y nosotros también tenemos 7.000 pozos activos, pero con la mitad de producción, porque es una cuenca que produce menos, lo cual también es como provincia ir buscando aquellos incentivos para que las operadoras quieran seguir invirtiendo, quieran reactivar la cantidad de pozos. Tenemos más de 7.000 pozos inactivos, y creo que eso es un gran desafío para nosotros, de ver cómo incentivar para que las operadoras produzcan más, generen más puestos de trabajo, generen más proveedores en la industria, y la cadena siga activa y moviéndose, y que cada vez sea más grande y articulada entre todos los sectores sociales, ¿no? Creo que toda es una cadena que va empujando junto, y el Estado tiene que estar traccionándola y buscando cómo ir abriendo el camino. La terciaria, como también lo marcaba Martín, tenemos una primer prueba piloto que está saliendo muy bien a través de YPF, también tenemos offshore trabajando, propuestas de sísmica. Creo que hay mucho por delante. Creo que
hubo una pandemia que nos frenó, pero que bueno, se empieza a visualizar el camino de la normalización o la nueva normalidad, como le dicen, y las provincias tenemos que estar ahí para ir adaptándonos, ir generando las condiciones. Insisto, me parece fundamental que las provincias den las condiciones para generar estabilidad, previsibilidad y articulación entre los distintos sectores para que las operadoras inviertan, se sientan cómodas en las provincias y puedan desarrollar su actividad. Gracias, Matías. Y una precisión de algo que acabo de mencionar, en términos para asegurar que estoy correcto, que en términos de offshore, si cuando hablamos del modelo argentino, cuando hablamos del offshore, es puramente por parte de la Secretaría Nacional o Federal, ¿no? Ellos manejan el offshore. ¿No? Ok, por favor. Hasta las 12 millas corresponde a las provincias y pasadas las 12 millas corresponde al gobierno nacional. Ok, pero esta subasta que comenzó hace un par de años fue a través de la Secretaría de Energía Nacional Federal para llevar a cabo unas solicitaciones a competir offshore más largo de 12 millas, pues. Ok. Correcto, sí, las dos rondas licitatorias fueron offshore de las 12 millas para adelante, la cuenca Malvinas, la cuenca austral, no me acuerdo cómo se llama el nombre, sí, corresponden al gobierno nacional, y nosotros también tenemos algunas ideas de licitaciones en cuenca austral, y estamos esperando que Pan American pueda desarrollar sísmica en cuenca del Golfo San Jorge. De la parte de 12 millas para adelante. Perfecto. No, y menciona la cuenca Golfo San Jorge, y les reporto a ustedes dos, Matías y Martín, que aparece una foto de cortesía de Pan American Energy en el informe anual del Instituto de las Américas, de una muy buena foto de una operación de Cerro Dragón allá en sus provincias. Perdónanos, Alejandro, perdónanos por no había... Debería que ser de vaca muerta, pero perdónanos porque fue una buenísima foto y de manera estética. Pues, Alejandro, quiero que tú hablas un poquito de OFEPI, de Superfecto, porque yo hace un par de años, recuerdo que OFEPI fue un poco minimizado en términos del papel, pero cuéntanos un poquito cómo ve desde la provincia de Neuquén y OFEPI, y además para que no se entiende qué es OFEPI, por favor, porque usamos la sigla, pero ¿qué es? Bueno, OFEPI es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. ¿Sí? Agrupa a las 10 provincias productoras de hidrocarburos. Y bueno, de alguna manera, en el caso mío, yo hace un poco, casi ahora voy a hacer 3 años que soy ministro de Energía de la provincia de Neuquén, y hace, como comentaba Martín, hace 2 años comenzamos de alguna manera a reunirnos por el conocimiento que empezamos a tener unos con otros, y primero fue un conocimiento personal y luego, un poco charlando, se fue dando esto de volver a darle un protagonismo a OFEPI que, como comentabas, había perdido en los años anteriores. Y la verdad que es un organismo o un espacio muy interesante, porque permite trabajar mucho desde la faz técnica para generar las herramientas que las provincias, como dueñas del recurso y autoridad de aplicación de las leyes de hidrocarburos, tenemos a nuestro cargo. Entonces, hay una gran cantidad de cuestiones que hacen al control, a la fiscalización, al otorgamiento de permisos, que siempre es mejor poder discutirlo entre la mayor cantidad de voces posible desde el punto de vista técnico, para buscar la mejor norma o la mejor regulación que nos permita, trabajando con las compañías, que de alguna manera los estados provinciales, al ser, y el Estado Nacional en su espacio también, al ser los titulares del recurso, somos socios de los productores a partir del cobro de las regalías. Entonces, bueno, un trabajo articulado muy importante,
que permite ir desarrollando este tipo de herramientas o regulaciones que, como decía Matías, que sean lo más uniformes posibles para que una empresa nacional o internacional que quiere invertir en producción de energía en nuestro país y en hidrocarburos específicamente, no tenga que tener un estudio de abogados para estudiar la regulación de la provincia de Neuquén, otro de Santa Cruz, otro de Chubut, sino que eso sea lo más uniforme posible y le simplifique las cosas a las compañías. No, muy importante, como dice, porque en algún momento fue distintas subastas y posibilidades entre las provincias no muy claras, y como hablamos mucho de la importancia de certeza jurídica bueno, a nivel federal igual provincial. Quiero pasarnos un poquito al barril criollo, porque no hablamos mucho por razones obvias, hablemos mucho de Plan Gas, pero con ustedes quieren comenzar de la discusión de preguntas y respuestas con una enfocada en barril criollo, que hace un par de meses fue muy encima del debate. Y puede ser un seguimiento a lo de regalías, y voy a hacer dos preguntas, y primero Alejandro y luego pasamos a Martín y Matías sus reflexiones también. Con el petróleo y barril criollo, los gobiernos provinciales están todavía promoviendo este concepto para cobrar más regalías. Y la segunda parte es, ¿qué es el barril criollo? ¿Está ofreciendo los incentivos adecuados para aumentar la producción de petróleo? Dos preguntas que tal vez tuvimos mucho más urgencia hace un par de meses, pero todavía relevantes, yo creo, para nuestra discusión. Alejandro, por favor. Bueno, a ver, el barril criollo surge a partir de conversaciones que tuvimos todas las provincias productoras de hidrocarburos en los primeros días de marzo, donde se dio una primer baja muy fuerte en el precio internacional del petróleo, en medio de una disputa entre Arabia Saudita, Rusia y bueno, los principales países productores, y luego profundizado por el impacto de la pandemia. Argentina tiene una historia de haber definido precios sostén en distintos momentos de la última década por lo menos, de precios sostén. Y un poco la visión que tuvimos desde las provincias en aquel momento fue buscar una herramienta en el precio sostén de manera de poder, de alguna manera, sostener la actividad y los puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero que tanto impacta en las economías regionales de todas nuestras provincias. Considerando también que en Argentina, particularmente los productos derivados de los hidrocarburos, o sea, la nafta, no tienden a bajar. O sea, cuando hay precios bajos, no bajan, cuando hay precios muy altos tampoco suben. Entonces, en principio, lo que se propuso es tener una herramienta que permita a las empresas productoras de hidrocarburos sostener los puestos de trabajo y cierto nivel de actividad, también en el marco de medidas que el gobierno nacional adoptó de preservar los puestos de trabajo de todas las actividades económicas durante la pandemia. En Argentina no se permite echar personal, salvo que sea por un acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador. Entonces, la situación para las empresas productoras era bastante compleja y, bueno, un poco de ahí surge la solicitud. Luego, la realidad mostró que el barril criollo, como fue instrumentado, no se cumplió. ¿Por qué? Porque las empresas refinadoras no aceptaron pagar el precio que el gobierno nacional definió en el decreto 488. Tal vez un poco fue la demora en la salida de la norma que impidió su aplicación o su aceptación por parte de las refinadoras, a mi modo de ver, porque por lo menos en el caso de Neuquén, nosotros vimos que las empresas de Refinó
no disminuyeron las compras en el mes de abril, que fue sin dudas el peor mes, junto al mes de mayo, sino que continuaron comprando los mismos volúmenes, obviamente a precios muy bajos. Nosotros tuvimos ventas de petróleo en torno a $10 en aquellos meses, y las empresas refinadoras pudieron almacenar, inclusive contratando buques, una gran cantidad de crudo, con lo cual cuando se pudo sacar la norma nacional, el sector de refinación no tenía necesidades de adquirir crudo, y por eso la situación de los productores como que quedó desbalanceada. Ahora bien, a futuro, por lo menos en el caso de Neuquén, nosotros lo que proponemos es buscar una herramienta que nos permita tener un precio sostén que esté, o que pueda eliminar la volatilidad o el impacto que tienen los cambios bruscos o en el precio del petróleo o la devaluación de la moneda en el surtidor. O sea, en Argentina tiende a ser muy estable el precio de los combustibles, no tiene modificaciones bruscas, sea por precio de crudo o por la devaluación. Entonces, creemos que un mecanismo estabilizador que permita flotar al precio del crudo en torno a los valores de mercado, y a través del componente impositivo poder generar algún tipo de estabilizador, sería algo adecuado en pos de permitir el desarrollo, continuar el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos, especialmente el petróleo, también con una visión de que Argentina tiene un potencial para ser un exportador mucho más importante de lo que es hoy en los próximos años. Y bueno, y recordemos que en Argentina las naftas tienen en su precio al consumidor un 50% de componente impositivo. Entonces, creemos que puede generarse algún mecanismo que en momentos de precio bajo de petróleo se acumule ciertos recursos para que se puedan reconocer en los momentos de precios altos un valor que permita un desarrollo del petróleo en las distintas cuencas. Bien, Martín, el barril criollo, el precio sostén, mejor dicho, ¿dónde estamos? ¿Ha sido suficiente? ¿Dónde vamos? Bueno, agregando a lo que mencionaba Alejandro, la verdad que la intención de la OFEPI y de las provincias productoras era eso, lo que claramente explicó Alejandro. En ningún momento se pretende con el barril criollo regular precio del mercado, porque no es la idea, simplemente es buscar cómo ante la baja del precio internacional, como decía Alejandro, buscar alternativas de que desde todos los sectores se pueda aportar algo para pasar de la mejor manera eventuales situaciones cuando hay baja del barril de petróleo, y que desde todos los sectores se colaboren. Creo que es una herramienta que todavía tiene una oportunidad de mejorar. Nosotros en el ámbito de la OFEPI lo seguimos discutiendo para que sea una herramienta que quede y pueda no beneficiar, sino que pueda llevar adelante la no pérdida de esto que mencionaba Alejandro, ¿no? Que las operadoras puedan seguir haciendo sus inversiones, que no haya despidos, que desde los estados provinciales la caída en la recaudación por regalía, que puede existir, pero no sea impactos grandes. Bueno, que desde todos los sectores se pueda ir aportando algo para afrontar situaciones que, como mencionaba antes, me parece que la industria los va a empezar a tener, ¿no? Ese dinamismo del que yo mencionaba antes. Con lo cual, vamos a seguir buscando mejoras en alternativas que puedan llevar a tener una herramienta de precio sostén, y que posiblemente tengan que actuar o que participar otros actores, como mencionaba Alejandro, el sector del refino,
que posiblemente cuando nosotros empezamos con esta idea, digamos, se analizó, pero no los invitamos a participar para que aporten ideas, y creo que ahí también hay una mejora que nos puede llevar a un beneficio. En términos digamos, de lo que fue el barril criollo para la provincia del Chubut, a nosotros nos benefició en el contexto que establecía que se eliminaban las retenciones a las exportaciones. En uno de sus puntos el decreto mencionaba eso, y la verdad que nosotros como provincia exportadora de crudo, de petróleo, nos ayudó a poder, justamente por esa quita de esos impuestos a las exportaciones, que bueno, que tanto el sector privado pueda tener algo de oxígeno para realizar inversiones, y la pérdida en lo que es de regalías por parte del Estado provincial minimizó el impacto, ¿no? Con lo cual le veo el lado positivo de la aplicación del decreto. Después pasó un poco lo que mencionó Alejandro, ¿no? Pero creo que es una oportunidad para seguir trabajando y buscando alternativas que, como mencionaba, no vamos a salir a intervenir el precio del barril del mercado, pero que sea una herramienta que se active ante la baja drástica del precio del barril, y eso sabemos que conlleva al parate de la actividad. Entonces buscamos que no suceda eso, ¿no? Que bueno, que las operadoras que tengan, digamos, la posibilidad de, en épocas de crisis, tener algún oxígeno, bueno, que de todas partes, desde todos los sectores, se colabore a que la actividad, si se debilita, podamos aportar todos para transcurrir este dinamismo que hoy estamos teniendo en la actividad. Con lo cual a futuro lo vamos a seguir trabajando, es por lo menos el compromiso de todas las provincias que estamos en la OFEPI. También lo ha manifestado el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que también es intención de trabajar en un esquema que permita llevar adelante estos temas que venimos mencionando, con lo cual se puede convertir en una herramienta interesante, y que considero que hay que mejorarla para que ante eventualidades de caídas de la actividad, del precio, podamos probarla, ¿no? Porque a veces también esto es prueba y error, ¿no? Y ver si nos va bien, y terminar de concluir si el precio sostén del barril puede llegar a tener una aplicación a futuro, y si no, se buscarán otras metodologías. Referencia del oxígeno es muy claro, ¿no? Dar oxígeno para vivir, esencialmente, ¿no? Pero algo más, todos ustedes, y quiero que Matías intervenga, pero el balance que necesita encontrar, no solo en el nivel provincial, pero en el país, de no interviene en el mercado mientras que aseguran a los ingresos fiscales y, por supuesto, el empleo en momentos de puro crisis económico. Y fue antes que la llegada de pandemia. Pero bueno, Matías, algo para reflexionar en este sentido de barril criollo precio sostén. Sí, un poco adhiero a lo que comentaban Alejandro y Martín. Yo creo que el barril criollo nos ha permitido salir de una situación, de un punto situacional, digamos, que muy acertado haberlo puesto con una cláusula gatillo para salir del barril criollo, ni bien se estabilizaba el precio. Hoy actualmente ya está casi tocando los $50, después de los recortes que anunció que están poniendo de acuerdo la OPEC y demás, por lo cual creo que sí, fue un trabajo fuerte que se hizo desde la FEPI y desde las provincias, pero también articuladamente con los distintos sectores sociales, que veíamos esta inestabilidad, y como comentaba antes, como
como provincias, es nuestro trabajo ir generando las condiciones para la sostenibilidad de la industria. Creo que el barril criollo permitió eso en ese momento de la historia, en donde nunca se había visto un barril negativo, en donde uno veía el mapa mundial, el marítimo, y veías todos puntitos con barcos anclados acopiando petróleo, ventas en negativo, y hasta hemos visto cosas que realmente ponían en situación compleja la estabilidad de la industria, y el barril criollo vino a hacer eso, como en algún otro momento el barril criollo que se implementó justamente lo que evitaba que el precio subiera. En este caso se hizo lo contrario, se evitó que situacionalmente el precio bajara, y si bien, como también lo marcaba Alejandro, el sector del refino no estaba de acuerdo, pero tampoco es que se bajó el valor de la nafta, por lo cual no se buscó con esto un subsidio, ya que la nación no tuvo que subsidiar, sino que lo que se buscó es tratar de mantener estable la actividad. Yo no creo que en el futuro próximo se genere un desequilibrio tan grande como para tener que salir a establecer urgentemente un barril criollo, pero creo que es una herramienta que hay que tener latente y analizarla, y como bien marcaba Martín, ir discutiéndola en el marco de la FEPI, sumando a los distintos actores para en conjunto encontrar aquellas variables que permitan la previsibilidad, estabilidad en el sector, para que se siga desarrollando Vaca Muerta, se siga desarrollando las cuencas de Chubut y de Santa Cruz y de todas las provincias. Y también veo un secretario de Energía de la Nación hablando constantemente de esta posible ley hidrocarburífera que traería incentivos a la industria. Creo que en ese marco es donde se tienen que seguir discutiendo las alternativas que hagan que la Argentina sea un país tentador para inversiones tanto internacionales como nacionales, las creaciones de puestos de trabajo, de proveedores argentinos que se animen a seguir invirtiendo, y como decía en el comienzo, somos nosotros las provincias que tenemos que estar bregando porque así sea. No, perfecto. Este fue el síntesis, ¿no? ¿Cómo puede Argentina competir en el mundo para el capital en términos energéticos y de extranjera, y qué tipo de capital, especialmente en términos de petróleo y gas, cuando haya menos capital y más competencia, tal vez. Vamos a concluir, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pasamos al tema de gas, por supuesto. Concluimos con el tema de gas. Dos preguntas y comenzamos al revés. Matías, tú vas primero. Vamos a hablar un poquito de gas, y dos preguntas que quiero que ustedes comenten, respondan. El término de regalías y subsidios. Una pregunta. Los subsidios del Plan Gas 4 que el gobierno federal pagaría a los productores integran el precio sobre el cual se pagan regalías a los gobiernos provinciales. Me explican o pueden entender mejor en cuanto al tema de Plan Gas 4 y las regalías. Y la segunda es si pueden comentar algo yo entiendo que estamos por acabar el plazo de congelamiento de las tarifas. Y por lo tanto, les pido que hagas una recomendación al gobierno federal en términos cómo salimos del congelamiento, si salimos o no. Pues dos preguntas bastante distintas, pero todas relacionadas al tema de gas. Matías. Bueno. Sí, nosotros estamos estudiando, hubo muchos cambios a medida que iba avanzando la reglamentación del Plan Gas, Plan Gas AR. Sí, se determinó que el precio de gas, el subsidio, establece precio, y al establecer precio se paga regalía, como en la resolución 46 y 47. Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Creo que Alejandro, vos interpretaste lo mismo. Bien. Sí, porque había que leerlo, interpretarlo, entenderlo y demás. Ayer fueron
las El distintas diablo en los ofertas. detalles. Sí. Tengo entendido que no, en el caso de Cuenca Austral no se pudo completar el cupo de los 20 millones que estaban, creo que llegaron a 18,5, pero veo, bueno, en esta idea del Plan Gas-AR, un incentivo importante para mantener, bueno, lo que vengo diciendo desde el comienzo de la charla, la estabilidad, la previsión, creo que ese es el camino, ¿no? Que las empresas puedan invertir teniendo, por lo menos de acá a 4 años, una estabilidad en el precio, seguir explorando para mantener una curva estable y sobre todo buscar el autoabastecimiento y dejar de importar, y el importar implica que se vayan divisas, que hoy son escasas, es como un bien no renovable, es tan escaso, se van y a veces no logramos que vuelvan, por lo cual ir generando las condiciones en la Argentina para que haya más producción de gas y poder lograr ese autoabastecimiento y a futuro poder exportar, me parece que es el camino acertado, y esperemos que se pueda ir desarrollando en ese camino, que las operadoras puedan ir cumpliendo con sus distintas obligaciones, porque se han establecido obligaciones de mantenimiento de curva, obligaciones de inversión, obligaciones de mantenimiento de puestos de trabajo, o sea, tiene una mirada global y de articulación entre todos los sectores bastante importante. Se ha trabajado muchísimo en esa ley, o en ese incentivo, y creo que es el camino también para buscar algún tipo de herramienta para sostener la producción de petróleo, ¿no? ¿Y alguna recomendación rápida en cuanto a congelamiento, o si no me equivoco en esto, qué quiere meterle en esto? Sí, ¿No? yo creo que hoy el presidente ha designado un equipo sumamente serio y a la altura de las circunstancias, que van a poder evaluar bien el camino del descongelamiento sin afectar sobre todo a un derecho básico de toda la sociedad, y que el descongelamiento no implique la imposibilidad de los sectores más vulnerables de poder acceder al gas. Me parece que la mirada del presidente eso lo va a tener totalmente en cuenta. Es difícil y demás, pero creo que el camino de ir logrando el autoabastecimiento va a permitir bajar los costos de gas, lo mismo en lo que se refiere a la generación de energía eléctrica. Si hacemos más eficiente todo el sistema eléctrico, va a permitir que el costo promedio también vaya disminuyendo. Hay que trabajar fuerte sobre la eficiencia, ¿no? En cada uno de sus términos, de eficiencia energética, para ir transformando las centrales térmicas que hoy de repente utilizan combustible líquido, transformarlas a gas, ir mejorando en aquellos proyectos de energía renovables que van haciendo más eficiente todo el sistema, y que toda esa eficiencia también va generando ahorro de costos, y que esos ahorros de costos se van trasladados en tarifas más accesibles. Creo que... No, bien dicho, perfecto. Gracias, Matías, muchas gracias. Martín, en esta, primeramente de Plan Gas y luego de congelamiento, si pueda. Sí, bueno, en lo que respecta al Plan Gas, primero aclaro que la cuenca del Golfo San Jorge no es la gran productora de gas, eso está claro que eso es para la provincia de Neuquén, es para Vaca Muerta, pero por supuesto que esta iniciativa la celebramos porque, bueno, como bien decía Matías, genera el desarrollo para una región, para un país, y en el sentido del precio que está estipulado en la reglamentación, nosotros lo consideramos que es bueno, porque ahí es donde yo mencionaba esto de que a veces hay que buscar alternativas donde todos aporten algo. Y bueno, y si el precio está regulado para que también sea parte del pago de regalías, es un adicional que por ahí también las provincias están recibiendo por promociones que si no se podrían llevar adelante, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, salgo un poquito del Plan Gas, pero hago una comparativa que por ahí sirve. Hoy nosotros en nuestra cuenca tenemos áreas muy marginales, muy alejadas de los sistemas de interconectados de oleoductos, con falta de infraestructura, y que posiblemente
haya que ayudar a aquel inversor que quiera venir a llevar adelante exploración y explotación en esas áreas, y por qué no ponerse de acuerdo en un valor de la regalía en base al precio que él pueda vender el crudo para justamente que haya un beneficio mutuo, el famoso gana y gana. Entonces, creo que también es bueno esto que plantea el Plan Gas en términos del valor que se va a pagar para que luego las provincias puedan tener el ingreso por regalía, por esos planes que van a generar un volumen adicional a todo el volumen que ya tiene la producción de gas del país, y me voy a por ahí a tomar la atribución de hablar del volumen de gas que sale de Vaca Muerta, que ya paga lo que corresponde por regalías, y se le va a adicionar todo un volumen de gas que posiblemente no sea lo que se paga por ley, pero bueno, que suma. Entonces, creo que también ese trabajo articulado de las provincias y nación en base a esto de los planes, como es el Plan Gas, es muy positivo. Y son ideas o propuestas que se llevan adelante que hay que transitarlas, como digo yo, para ver cómo las ejecutamos, cómo en el caminar le generan mejores opciones de inversión a los privados, a las provincias. Creo que también pasa por eso, ¿no? Por la búsqueda de alternativas, y tenemos que ir probando. Y si vemos que el Plan Gas, transcurridos los 2 primeros años, consideramos que tiene una oportunidad de mejora porque no se tuvieron en cuenta algunas cuestiones o surgen otras cosas, creo que hay que intervenirlo y mejorarlo, ¿no? Y ahí está la dinámica esta de la que yo decía, ¿no? De no quedarnos con el Plan Gas como algo que, digamos, esperar que se termine, ¿no? Tener la posibilidad de evaluarlo en los próximos 2 años, posiblemente, sentarnos las provincias, los productores, el gobierno nacional, conversar, ver cómo nos está yendo y si amerita buscar mejoras. Porque me parece que esa es también la oportunidad que hoy la industria se merece. Y en relación al tema tarifas, es un tema complejo, ¿no? Porque obviamente producir un barril de petróleo o 1 millón de BTU de gas tiene un costo, y ese costo hay que trasladarlo a quien todos los días se levanta, pone la pava de mate, porque acá tomamos mate arriba de la hornalla y tenemos el gas en nuestro domicilio. Hay que transportar ese gas, hay que armar infraestructura para ese gas, y bueno, hay que pagarlo, ¿no? Creo que hay que, como mencionaba Matías, buscar un equilibrio en lo que puede ser la regulación de tarifas. El gran inconveniente que, esto es una opinión mía, que creo que es lo que cuesta a veces encontrar ese equilibrio, que obviamente nosotros tenemos una industria dolarizada, y sabemos lo que pasa con el dólar en nuestro país, y ahí empiezan los escollos y las cuestiones difíciles de acomodar, ¿no? Pero creo que hay que ir buscando esa equidad de que, bueno, los productores reciban lo que corresponde por producir gas, y que obviamente los usuarios, los beneficiarios del gas, estemos en condiciones de poder afrontarnos. Obviamente que en un país tan amplio como la Argentina hay sectores que posiblemente no puedan llevar adelante el pago de las tarifas que se pretenden. Ahí es donde el Estado debe ser muy, muy consciente y evaluar ese tipo de situaciones, pero bueno, después hay toda una parte de la sociedad que puede afrontar las tarifas, ¿no? Y bueno, hay que buscar un equilibrio razonable. No, seguro, pero y gracias por dejarme preguntar, porque es importante, ¿no? El tema, como hemos visto en términos de balance fiscales de la nación, las tarifas son importantísimos en términos para Argentina. Por lo tanto, gracias por dejarme preguntarles, pero importante es sus perspectivas, tal cual. Alejandro, estas 2 preguntas, seguramente ustedes en Neuquén tienen el papel protagonista
en el plan gas, en todo lo que es el gas? Cuéntanos. Bueno, sí, como lo decís, Neuquén produce el 55% del gas del país, y el gas es el 60% de nuestra matriz energética nacional, con lo cual lo que suceda en materia de gas es muy relevante para el país y para Argentina, y para Neuquén en particular, por tener ese volumen de producción respecto del total de nuestro país. En relación al plan gas, vemos que es un plan que por las propuestas que surgieron ayer, va a permitir desarrollar los volúmenes comprometidos a un precio adecuado. Nosotros en el último año tuvimos una caída importante en la producción de gas con motivo de la baja en los precios que hubo en las subastas mensuales que se hacían para la colocación. A partir de la contractualización que prevé el plan gas a 4 años, y que de alguna manera nosotros vemos muy bien que se haya pensado en un plan que, además de contener a la oferta de gas, también incluye a la demanda de gas. Es la primera vez que va a haber una contractualización entre quienes producen y quienes requieren ese gas. Y respecto de ello, lo que prevé el plan es la firma de los contratos donde, por un lado, todo el gas que consuma CAMESA para la generación eléctrica es precio, con lo cual ahí no hay subsidio y las provincias, por supuesto, cobran regalías como corresponde, y en el caso de la demanda residencial, la diferencia entre el precio de la subasta, que va a estar en torno, por lo que se leyó, a $3.50 el millón de BTU, precio promedio ponderado, y lo que reconozca la tarifa va a ser un subsidio, y el plan, como comentaban, prevé que un porcentaje de ese subsidio también lo cobremos las provincias, tal cual como fue mejorado en la resolución 46 y 47 que mencionaba Matías, y en este caso se mejoró algo más, porque el plan anterior solamente era para proyectos no convencionales, y los proyectos no convencionales, según la legislación, tienen un tope de regalías del 12% por los primeros 35 años, y aquí la producción que van a poder entregar los productores puede ser tanto proveniente de concesiones convencionales como no convencionales. Y la mayoría de las provincias ya hemos llevado adelante un proceso de prórroga de nuestros contratos con el incremento de regalías para el periodo de prórroga, que es en el que estamos, con lo cual en aquellas áreas donde esté previsto un pago mayor al 12% de las regalías, también se reconoce ese mayor porcentaje. En el caso de Neuquén es el 3% adicional, con lo cual todas las áreas convencionales que paguen 15% de regalías también vamos a cobrar el 15% del subsidio. Bueno, el plan vemos que tiene muchos puntos a favor, ¿no? Genera previsibilidad, va a permitir tener o generar una escala en el desarrollo de ciertos campos. En el caso de Neuquén, el 70% de la producción de gas es no convencional, con lo cual va a permitir llevar adelante las inversiones que impidan el declino que vimos en este último tiempo. Y bueno, y va a seguir profundizando seguramente la huella de eficiencia para lograr más competitividad, para que el costo de la producción de la energía sea cada vez más competitivo, y que no solo nos permita abastecer la demanda local, que también hay que seguir mejorando, potenciando la demanda local de gas en Argentina, tanto para que es el uso del transporte como para petroquímica, sino también abastecer de manera regional a los países vecinos, porque el plan también prevé permisos de exportación firmes
por bloques de 11 billones de metros cúbicos día para el periodo no estacional de verano. Con lo cual, bueno, en ese sentido somos muy optimistas respecto del plan gas, por el fomento que hace a la producción de este recurso que en los últimos años había tenido una caída muy importante en materia de inversiones. Nosotros en la ventana de gas seco y gas condensado prácticamente no había actividad hasta antes del anuncio del plan, y ya hoy hay compañías que tienen sus bloques en esas ventanas de vaca muerta y ya comenzaron a perforar los pozos en vistas de llegar al mes de mayo, que es cuando tienen que asegurar la inyección. Tal vez el tiempo no dio como para poder lograr un volumen mayor para el volumen adicional de invierno, que también prevé el plan, pero tal vez una posibilidad es que la Secretaría de Energía revise que haya una subasta para el volumen estacional de invierno ya más para el 2022 también, y que no quede congelado a lo que hayan podido ofrecer las empresas en esta primera subasta, porque siempre es preferible en el periodo de mayor demanda poder abastecerlo con producción argentina que tener que importarlo, y el país necesita mucho en ese sentido. Y en relación a las tarifas, a ver, como decía Martín, la energía es un bien que tiene su costo y ese costo tiene que ser remunerado, y quienes desarrollan los recursos tienen que tener un negocio que sea rentable, si no, no va a haber negocio. Pero por otro lado, Argentina, ayer salieron los últimos datos de materia de pobreza, el 40% de nuestra población está debajo de la línea de pobreza actualmente, con lo cual hay una situación que hay que considerarla. En los próximos días se termina el congelamiento de tarifas. Nosotros, por lo menos personalmente, yo creo que, como mencionó el ministro Guzmán, debiera ir haciéndose un ajuste de alguna manera gradual de las tarifas, que esté en línea con la inflación, y por otro lado abrir una nueva discusión de las RTI, que llevan su tiempo. Es un proceso que lleva por lo menos un año de discusión, con lo cual me parece que tenemos que tener un esquema de transición en materia de ajuste de tarifas, considerando siempre la situación socioeconómica del usuario. Nosotros hemos tenido en Argentina muchas veces subsidios a la oferta que terminan subsidiando a sectores que no lo necesitan, y además tenemos muchos sectores de nuestra población que no tienen acceso al gas por redes, con lo cual hay un doble perjuicio. Creo que hay que ver bien la segmentación de las tarifas hacia adelante, pero sí estamos convencidos de que lo peor que puede pasar es seguir atrasando las tarifas, porque si no, después la diferencia respecto del costo real de producir esa energía queda muy lejos. Entonces, creemos que sí hay que trabajar en ir a hacer ajustes graduales hasta que se dé una nueva discusión de las revisiones tarifarias integrales, y poder llegar a un nuevo sendero entre el gobierno y las empresas que distribuyen el gas en nuestro país. Muy complejo, y lamento mucho es que escuchar esta cifra de la línea de pobreza, y es, wow, impactante. Y este es el gran desafío, ¿no? Este balance y punto de equilibrio en este importante bien para vivir hoy en día, en 2020, mientras que la gente no tiene capacidades fiscales o financieras hoy en día en el momento. Lleguemos al final. Muchísimas gracias. Quiero un aplauso a Alejandro Montero, a Martín Cerdá, a Matías Culfas, muy amable. Siempre increíble para mí cómo vuela cuando programamos una hora para la sesión, y wow,
pasemos rápido. Muchísimas gracias. Siempre es un gran placer para mí conducir este tipo de discusiones. Nuevamente a todo mi equipo, muchísimas gracias. A Sol, la intérprete, de nuevo, gracias. Voy a pasar la palabra a nuestro socio, nuestros colaboradores, Searde, que cierren, porque yo termino con mis palabras, pasando la palabra a Raúl Bertero para formalmente cerrar este acto de nuestra mesa redonda virtual. Raúl, por favor. Gracias a todos. Gracias por toda la audiencia, su participación. No escucha, Raúl. Muchas gracias, Jeremy. Espero que se escuche bien porque estoy con dispositivo de emergencia, porque tengo un corte de luz acá. Pero bueno, la verdad que es reconfortante lo que hemos escuchado en estos seminarios. Venimos de una larga crisis económica, un estancamiento económico de muchos años, una devaluación muy fuerte hace algún tiempo, y a eso se agregó la pandemia. Y después de todo eso y de pronósticos muy agoreros, empezamos a ver en lo que dijeron en estas charlas, que hay una posibilidad muy buena para Argentina en el área de la energía y de los hidrocarburos en particular. Hemos iniciado con un seminario con Lucila Krexel, con el Senado de la Nación, estudiando el tema del metano, es decir, la política preocupándose por los temas técnicos. Seguimos con los productores, los empresarios, las personas que manejan la infraestructura de gas y petróleo, los ministros de energía de las provincias que son dueñas del recurso. Y yo creo que lo que se empieza a ver con el Plan Gas, más allá de los detalles, que puede ser un poco mejor, un poco peores siempre, es el hecho del acuerdo. Como dice el Papa Francisco, el acuerdo es superior al conflicto. Y la sensación de que los argentinos podemos acordar cosas que se mantengan en el tiempo, con los recursos que tiene Argentina, tanto en términos naturales como humanos, hace que yo creo que va a ser, como dijo Scott, que los capitales, vamos por la medalla de oro de los capitales en hidrocarburos en la región. Yo creo que vamos a recibir esos capitales. Así que quiero agradecer a todos los participantes. Muchas gracias. No sé si se cortó la transmisión, probablemente. Yo solamente, Gracias. porque me metí la pata con el nombre de Matías Calumus, perdóname, porque yo creo que me pasó un comentario de la audiencia que... Me elevaste de rango, pero... Exacto, tú ya tienes cargo muy alto en el gobierno nacional, Matías, felicitaciones. Lamento que no tengo esta capacidad ni poder para hacer, pero da igual. Ok, yo pensaba que iba a hacerlo, pero bueno, da igual. Yo castigo a falta de café. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Esperamos en 2021 en persona. Gracias a ustedes. Hasta Buen día. Gracias, luego. Jeremy, gracias a todos. Hasta luego, Jeremy. Hasta luego. Chao, gracias a todos.